entre reunión y reunión siempre queda algo pendiente, una idea suelta o una mirada distinta que queda flotando en el aire. En charlas de oficina decidimos darle un formato a esos momentos que quedan fuera de la agenda. Distintos colaboradores de Mirgor y un invitado externo se sientan a conversar sin guiones, compartiendo experiencias, intuiciones y preguntas que nos atraviesan todos los días. Bienvenidos a todos, mi nombre es Lara, yo formo parte del equipo de marketing del Grupo Mirgor y voy a estar acompañando esta primera charla de oficina. Y si pensamos en oficina o en trabajo, se nos vienen a la cabeza quizás nuestros compañeros o nuestras tareas del día a día, pero también esas personas que nos guían y nos ayudan a realizar nuestras tareas, ¿no? Los líderes. Y si tomamos el liderazgo como el punto de partida que hace que un equipo crezca o no y que se desempeñe y demás, creo que puede ser un buen punto de partida también empezar este podcast hablando justamente de liderazgo. Bueno, y para hablar de este tema trajimos a Agustín Ayerza, gerente ejecutivo de Mirgor Agroindustria. Hola, Agus. Hola, Lara. Y nuestra invitada externa, Ximena Canosa, ella es coach en Equipar y también ayuda y, da capacitaciones acerca de transformaciones de clima y de cultura en empresas. Hola, Ximena, muchas gracias por venir. Gracias, Lara, a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, y antes de empezar más formalmente con las preguntas, quería que ustedes se presentaran entre ustedes, que un poco ya se conocen, pero también a la audiencia. Agus, ¿querés empezar? Bueno, mi nombre es Agustín Ayerza, como bien dijiste, soy gerente ejecutivo de Mirgor en Agroindustria. Estoy hace un poco más de 4 años, de octubre del 2021 en Mirgor, en este desafío, digamos, de crear y darle negocio y volumen a una unidad de negocio nueva en Mirgor, que es la agroindustria, y donde hemos hecho un enorme recorrido y tenemos mucho más por desarrollar. Bueno, gracias. ¿Sime? Qué lindo. Yo soy psicóloga y licenciada en administración. De la mixtura estuve trabajando muchos años en recursos humanos y hoy a través de mi consultora doy formaciones en materia de liderazgo y doy en San Andrés también la materia de liderazgo y también comportamiento organizacional, que está muy, muy íntimamente linkeado. O sea, súper en tema con lo que vamos a hablar hoy, así que una invitada muy acertada. Bueno, ahora que ya hicimos las presentaciones correspondientes, quería, Agus, empezar a preguntarte, ¿cuál es tu mayor desafío como líder? Es una muy buena pregunta. Yo creo que son varios desafíos, ¿no? Hay desafíos como profesional, digamos, y dentro del equipo, que son unos, ¿no? Que hoy por hoy es combinar, digamos, los desafíos económicos y de negocio en un país que está en un cambio de modelo muy grande. También en un mundo donde está en un cambio, donde hay un nivel de incertidumbre a nivel global muy fuerte, y eso hace que los contextos estén constantemente cambiando, y compaginar eso con el desarrollo de las personas y el foco en las personas, que nunca lo puedes perder, por supuestamente. Entonces, yo creo que eso hoy es el desafío más grande, ¿no? Es combinar lo económico y de resultados con el desarrollo de las personas, cuando muchas veces esas cosas están relacionadas de cierta forma. Creo que ese es hoy el desafío más grande y donde tenemos puesto más el foco, ¿no? Totalmente. Bueno, y como decís, es como un conjunto de desafíos que se combinan, creo que en un gran desafío. Y ahí sí un poco la pregunta para vos es, imagino que un líder tiene que poder tener ciertos recursos para afrontar estas problemáticas que capaz planteaba Agus. ¿Cuáles son las habilidades que vos pensás que tiene que tener un buen líder para que sea justamente considerado buen líder? Wow. Bueno, ahí lo escuchaba un poquitito a Agus y en realidad le está trayendo la complejidad. Y nosotros empezamos hace unos 10 años a hablar de un liderazgo que tiene que trabajar en el plano individual de las personas, sistémico del equipo y ecosistémico, que es todo lo que está pasando en el mundo a nivel economía. Y eso es complejo. Con lo cual empezamos a hablar de un modelo de liderazgo no tan showman ni tan narcisista como el anterior, donde tenía muchos rasgos de carisma, era un datazo para el liderazgo anterior, sino que puede ser un buen anfitrión de espacios de inteligencia colectiva, porque justamente ante la complejidad lo que necesitamos es poder pensar junto con otros. Entonces,
una capacidad es la escucha. Poder articular lo que dice uno, otro y empezar a hacer una construcción. Y no solo la escucha literal, sino también entre líneas, ¿no? Lo que se dice y lo que no, en esa conexión. Para nosotros, para nosotros lo que damos liderazgo, no es una silla, es una capacidad. Puedes tener un analista super junior con capacidad de liderazgo. Claro. Y muchas tienen la silla y no la capacidad. Claro, o sea, no es tanto del puesto, sino más como la actitud, ¿no? Quizás Exactamente. las herramientas que uno puede llegar a construir también. Y ahí me quedé mucho con lo que dijiste de inteligencia colectiva y de la escucha, ¿no? Como elementos claves de un líder. Y pienso, ¿no? Que el equipo también o sea, un líder tiene su equipo. Y estas habilidades son mucho más fundamentales en momentos difíciles, ¿no? Como lo que mencionabas al principio, de bueno, como el contexto quizás económico o de equipo. Y ahí, Agus, es preguntarte, bueno, ¿cómo lidias vos con esos momentos difíciles, capaz cuando tenés que tomar una decisión no tan agradable o cuando hay un conflicto dentro del equipo? ¿Cómo lo gestionás? Bueno, yo creo que hay parte que es del rol de uno, ¿no? Donde toda esa complejidad, incertidumbres y demás, es algo que uno lo trabaja y a veces no lo canaliza enteramente al equipo. Para eso yo también tengo mis pares y mis jefes que actúan como paraguas y soporte para entender el contexto y ver cómo también transmitir las cosas. Y por otro lado también es apertura y transparencia y es empatía, como decía Xime, porque hoy la gente está muy comunicada. Entonces, yo tengo un equipo de unas 14 personas, donde hay algunos que están en el campo en Bolívar y otros que están acá en la oficina. Es un equipo muy joven, es un equipo que viene creciendo con la unidad de negocio y que es muy consciente también de los desafíos y de la realidad, ¿no? Porque yo creo que vos preguntabas de conflictos, digamos. Es un equipo que tiene una armonía muy, muy linda, digamos, Agro, pero nunca estás exento de tener conflictos internos. Entonces yo creo que ahí una parte es datos e información, o sea, yo trato de basarme en cuestiones objetivas y después, como decía, sí me escuchar a las personas cuando hay un conflicto, yo trato de actuar lo más rápido posible y hoy está muy de moda la virtualidad, pero a mí me gusta la presencialidad para esos casos. Me parece que hay algo que se percibe Como en lo humano. conversando y que en la virtualidad se pueden perder detalles. Y cuando la gente se siente escuchada y puede, digamos, drenar cualquier cosa que le esté pasando o que esté sintiendo, eso con datos y con objetividad, digamos, yo creo que es más fácil de resolver, ¿no? Totalmente. Y además, muchas veces entender en esos conflictos cuánto es de las personas y cuánto es del rol o de la función del. Pero hay veces que, de nuevo, tratamos de dejar lo personal un poquito de lado y enfocarnos en los roles, en las responsabilidades y en las cuestiones objetivas que pueden estar generando un conflicto u otro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Agus, me quedé mucho con esto de la apertura y la transparencia y la empatía que los dos mencionaban, ¿no? Y cómo creo yo en lo personal que son valores claves que tiene que tener un líder, ¿no? Esto que vos decías de escuchar a tu equipo y de transmitir también, no solo escuchar, sino hacer saber al otro lo que está pasando. Creo que cuando uno trabaja sabiendo, trabaja mejor. Y ahí sí bueno, tenemos un ejemplo de liderazgo, ¿no? Pero me imagino que en tus años de carrera has encontrado miles de casos de liderazgo y algunos mejores, otros peores. Y ahí la pregunta es, bueno, como, ¿qué error encontrás más frecuentemente repetido, no solo en líderes, sino también en equipos? Algo que vos digas, esto siempre aparece. A ver, como coach,
Me suelen llamar por liderazgos más de tipo duro, que no pueden escuchar y que están muy detrás del proyecto y del negocio. Digo, el 80% es ese arquetipo. Pero aparecen otras rarezas que tienen que ver con la industria. Algo bastante fenomenológico en empresas muy jóvenes de tecnología, retail, el líder amigo, ¿no? El líder que empieza a confundir que es como un club. Y ahí esta diferenciación que hace es un conflicto interpersonal o laboral funcional. Se empieza a empiojar. Y de vuelta hay que empezar a decir, no vinimos a ser amigos, nosotros venimos a producir proceso, un producto, servicio y a transformar en la sociedad con lo que entregamos y tiene que haber sinergia, acuerdos de velocidad, de calidad, indiscutidos, pues son las que generan conflicto. Y si te llevas bien y después querés, es otra cosa. Es un plus. Pero a veces arrancar al revés y está pasando, porque confunden el clima laboral, y eso que yo evalúo políticas y prácticas en Great Place, y el buen clima no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el propósito de agro está claro, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos qué silla ocupamos cada uno, sabemos cómo trabajar en procesos que conecten esas sillas, y si todo eso está, entonces tenés un Great Place to Work. Okay. Y ahí las capacitaciones, ¿no? Vos quizás, no sé si la palabra es corregir, corregime si no es la palabra, pero vienen estos problemas o estos errores, te llaman para solucionar una situación que quizás no está funcionando. Y me imagino que hay gente que es menos receptiva, ¿no? a la cuestión, que tiene más reticencias con respecto a, no sé, la crítica constructiva que uno puede hacer. Ahí, ¿cómo gestionás vos eso? ¿Te ha pasado de que alguno te diga, no, yo no lo quiero cambiar? ¿Qué pasa en esos casos? Sí. Sí. A ver, lo que ese espacio puede ser un coaching de equipo, que hoy vengo a la mañana de un proceso, ahí estamos todos alineados porque algo no está funcionando bien. Y además lo dice la encuesta de clima, los resultados de negocio, bastante crítico. Pero en los procesos de coaching individual yo suelo pedir que la persona me elija, que entreviste a varios, porque si no hay un buen rapport, no hay proceso. Y si además no hay una demanda, tampoco. Es como alguna vez como psicóloga me pasó que vino un hombre y me dice, me manda a mi mujer. Y le digo, bueno, nos tomamos un tecito y terminó acá, porque si no hay demanda, no hay proceso. Tiene que haber una necesidad del otro de querer mejorar o evolucionar algún aspecto de su liderazgo. Pero sí, resistencia es un montón. También me ha pasado ya en 20 años de carrera, independiente de yo levantar la mano y decir no puedo acompañar este proceso. Ni un decidir soltar, ¿no? 2 casos decidí soltar, sí. Y cuando la resistencia es muy grande, imagino que no Es queda muy otra que decir. grande y también en el ámbito de las organizaciones por ahí descarta un poco lo psicológico, pero hay perfiles que vos decís es border, ¿viste? Está un poquito psicótico y bueno, hay que levantar la mano a tiempo. Está muy bien, hay que saber cuándo decir basta, ¿no? Sí. Paso fundamental. Bien, bueno, y un poco con el saber decir basta y también como incorporar o no las herramientas que un buen líder pueda tener. Pienso que el líder puede decir, bueno, yo quiero cambiar, quiero ser un buen líder, quiero que mi equipo funcione, pero del otro lado tiene que haber también un ida y vuelta, ¿no? Como que tiene que haber equipo que acompañe ese buen liderazgo. Y ahí, Agus, es preguntarte cómo haces vos para mantener a tu equipo motivado, esto que decías es un equipo armónico, ¿no? Que mencionabas que el equipo de agro funcionaba bien. ¿Cómo haces para que esa sinergia siga estando a pesar de los contextos diversos que pueda haber? Mira, y después voy a volver un poquito atrás con lo del cambio, pero primero te contesto. En nuestro equipo, yo creo que es un mix de que a veces en las empresas, por coyunturas muy graves, digamos, o preocupantes, se pierde una visión de mediano y largo plazo. Yo creo que el largo plazo es lo que generalmente nos da el propósito, porque nosotros estamos yendo hacia algo.
puntualmente en Mirgor Agro es una unidad de negocio en formación que ya ha sentado sus bases y que ahora tiene que crecer, ¿no? Entonces hay mucho que de nuestra diaria que ya es esa proyección de crecimiento y eso genera una motivación, te diría que casi que, me imagino que en cualquier industria, ¿no? Distinto es estar decreciendo que estar creciendo. Bueno, nosotros tenemos todo por crecer, teníamos el objetivo de crecimiento, entonces eso yo creo que ya es motivante. Por supuesto que eso hay que ir dosificándolo y mostrándolo y que el equipo también sienta que puede tomar ese crecimiento y que también entienda que es un paso a paso y que el crecimiento se va dando gradual. La unidad de negocio va creciendo con sus personas, digamos, claro. y con sus acciones, ¿no? Entonces, también el presente nos condiciona a ese crecimiento. Entonces, es partes, resultados, es la diaria, pero también es darle sentido a esa diaria con una proyección hacia adelante, ¿no? Está bueno, es también un poco retomando lo que habías dicho antes, ¿no? De dar visibilidad, de escuchar y también comunicar a tu equipo lo que va pasando. Me parece que es algo súper valioso lo que decís de, bueno, como, no sé, como yo no ocupando un puesto de liderazgo, también le motiva a uno saber, ¿no? Cuando, qué va a pasar, ¿no? Tener una visibilidad te da como una estabilidad para proyectar, ¿no? Y creo que eso es un poco clave lo que vos decías. Como hablábamos al principio, esa incertidumbre que todo el mundo la ve, la escucha, la lee en todos lados, Sí. de cambios de reglas. En agro está el tema de la pelea de Estados Unidos con China y las tasas y los precios. Eso impacta, te despertás un día y 15% para abajo, para arriba. Hay toda una incertidumbre que uno tiene que tratar de ponerla en su contexto, de entender cuánto es coyuntura y cuánto es más largo plazo, ¿no? Hay cambios de modelo que son más de largo plazo y hay cuestiones coyunturales que son capaz que cosas que pasan un día y el día siguiente se dan vuelta. Entonces, creo que también tener esas charlas de intercambio, escuchar las preocupaciones del equipo y tratar de dar una visión propia, creo que también es parte de eso. Mirgor es una compañía que siempre ha mirado a largo plazo. O sea, naturalmente por la industria automotriz, que son plataformas de 5 o 10 años, vos ya estás acostumbrado a mirar a largo plazo. Pero el ejercicio que yo creo que es más importante de hacer y no olvidarse de hacer porque después la diaria te lleva, es traducir eso para abajo. Porque capaz lo sabe uno, porque Claro. estás en un comité con muchos líderes, pero si no lo contás para abajo, al menos una parte de eso, y el que está abajo no tiene por qué saberlo. Sí, o se entera capaz de radio pasillo, se desemboca todo en caos capaz, entonces No, y el radio pasillo generalmente tiene sus cortocircuitos. sí, por eso, totalmente, totalmente. Entonces es mejor lo que vos decías, como siempre ser transparente, que fue algo que me quedó mucho de lo que hablabas. Y bueno, ahora quizás algo más, no sé si amarillista es la palabra, pero más popero, preguntarte, bueno, como si hay algún mito del liderazgo. Al principio mencionabas esto de, bueno, que el líder más carismático hoy ya quedó de lado, pero si hay algún mito que uno, no sé, como un preconcepto que capaz tenemos y que vos quieras desmentir, como no, en realidad el liderazgo no es esto, todo el mundo piensa que es así, pero no. Un montón. Porque estamos cambiando el modelo de liderazgo de las organizaciones industriales, un líder carismático, con fuerza, más de tipo autoritario, caudillo, ¿no? Y ahora estamos mutando a un líder que pueda generar espacios de inteligencia colectiva, que pueda tocar corazones e inspirar, conectar el propósito de lo que haces hoy con el largo plazo, para motivar, es una motivación intrínseca, después está la extrínseca, ¿no? Hay mucho sobre motivación. Un mito es que se las sabe todas. Entonces venimos de un paradigma donde tiene todas las respuestas, todavía mordemos la tentación, el líder quiere estar en ese lugar, y es un error, bájate, no a la primera, ¿viste? Porque es un lugar donde además el equipo está esperando todas las respuestas, entonces tampoco se crece y se desarrolla. Claro.
Ese es un modelo a cambiar. Me quedó una cosita de motivación que Sí. quisiera sumar, porque motivación es un montón. Hay gente que la motiva la incertidumbre, los que hacen due diligence, takeover, viven cambiando, ¿no? Hay de motivación un mundo de cosas. Yo creo que parte de la complejidad del liderazgo es entender qué mueve. A mí me mueve la autonomía, por eso tengo mi propia consultora, porque no la obtuve y me tuve que ir. A mí déjame hacer. Este, y ir viendo qué necesita cada colaborador requiere una mirada y un registro del otro que también tiene que ver con el modelo de liderazgo que más estamos hablando hoy. Que, pero sí, hay un montón de mitos respecto al liderazgo y después también en los programas de liderazgo construimos un Frankenstein, un monstruo, pues decimos, wow, ¿cómo tiene que ser el líder? Empático, que escucha, que responde, viste, que sabe correrse, que sabe generar planes de acción y mejora de clima, que sabe del negocio, por supuesto, porque si no, no confía en la gente y no le da autoridad. Entonces voy a decir, no sé si nació, viste, por él le estamos pidiendo mucho también al liderazgo y a mí me parece que hay que hacer una distribución de poderes, porque la complejidad es grande. Y está cambiando todo. También está cambiando la forma en la que aprendemos y enseñamos liderazgo en las universidades. Entonces, ante tanto hacking, tanto desafío, está bueno que el liderazgo pueda descansar en otros y hacer una distribución de su rol. Me parece súper interesante lo que decís y es un súper cambio de paradigma, ¿no? O sea, yo antes de escucharte, la verdad que había un montón de cosas que mencionaste y digo, claro, o sea, millones de años luz a lo que capaz te enseñan antes en el colegio, en la facultad de, bueno, un líder es tal cosa. Y me parece que este cambio de paradigma eh, puede acompañarse con la pregunta que les voy a hacer ahora y medio para cerrar también, que es, bueno, ¿qué consejo le da cada uno de ustedes a las futuras generaciones de líderes, ¿no? Que quizás que hoy no ocupan un rol de liderazgo o que incluso ni siquiera están en la vida laboral todavía, pero que en un futuro quizás sí. Ahora el que quiera me contesta y después va el otro. Eh, yo creo que hay dos palabras que a mí me suenan muy fuerte. Una es la humildad y el otro es la responsabilidad. Porque para mí el líder tiene que asumir responsabilidades por su equipo, por decisiones o por decisiones básicamente, y tiene que tener la humildad para escuchar las opiniones, ¿no? Yo trato en reuniones donde hay capaz distintos rangos de tratar de escuchar primero a los pasantes, ¿viste? Y después porque si no, si uno empieza a hablar como decía Silice, se las sabe todas, ¿y cuánto te pueden contradecir, viste, cuando hay un esquema de rango? Ustedes, para mí es escuchar, tener la humildad y además tomar eso a favor, porque hoy hay generaciones mucho más jóvenes que yo, por lo menos, que traen otra forma de pensar, otra forma de analizar las cosas, que traen información de otros medios que uno capaz no la está mirando y que tienen que enriquecer, porque en definitiva, si la responsabilidad la voy a asumir yo, qué mejor que tener la opinión de todos, ¿no? Me pasa también dentro de la compañía, esta es una compañía que tiene distintas unidades de negocio, tiene distintos perfiles profesionales y la visión sobre lo que yo concibo de una manera, porque soy ingeniero agrónomo y tengo mi seteo, digamos, profesional, cuando lo mira alguien que está en otra carrera o en otra unidad de negocio, le trae una visión que me aporta, sin duda. Nosotros estamos aplicando un sistema de producción de Mirgor a nuestra producción de porcinos con el acompañamiento del director industrial, que viene de gestionar plantas toda la vida. Eduardo Coroch viene algunas veces al año al campo y nos trae todo su conocimiento. Y es perfectamente aplicable porque es una producción industrial en agro. Claro. Así como él aprenderá, digamos, cuestiones más biológicas de por qué algunas cosas son como son, la visión industrial en eso, que es un poco lo que nuestra intención como Mirgor Agro es aplicar estos conocimientos industriales, es poderosísimo. Y en el sector
las empresas con las cuales trabajamos lo valoran muchísimo. Pues dicen, mirá, nunca había pensado de esa manera en stocks o en flujos o en procesos. Y todo eso suma. El que tiene la humildad de escucharlo, que nuestros socios Por los suerte, elegimos sí. también con esa porque compartimos muchos valores, le suma. Y así como ellos nos suman a nosotros sumamos a ellos. Y eso creo que también es parte del liderazgo, no solo hacia abajo en equipo, sino también hacia los costados y hacia arriba, de permitirse ser opinado y cuestionado en el buen sentido sobre lo que uno sabe hacer y seguramente pueda mejorar. Estoy 100% de acuerdo. Me llevo 2 cosas que dice Agus. Humildad para poder declarar no sé, pero no por quedarse en la meba, sino por llamar a la inteligencia colectiva, esa humildad, y el protagonismo. Esas serían para mí las... Humildad para también diverger. Nos venimos llevando a marzo de diversidad en las organizaciones cuando pensamos distinto. Porque la diversidad de género, preferencia sexual, buenísima, pero miramos una parte. El tema es cuando pensamos distinto, cómo tomamos decisiones juntos. Y ahí hay que hacer una práctica participativa, que es por donde creo que los jóvenes tienen que seguir profundizando, porque el liderazgo que se viene es un liderazgo colaborativo. Pero colaborativo no por lo dadivoso, sino porque las áreas tienen que cooperar entre sí. ¿Por qué hablamos de diversidad? Porque el mercado es diverso. Si no entendemos la diversidad, no vendemos productos al mundo. Entonces ahí es donde también las organizaciones son ecosistemas que están conviviendo en una sociedad que está teniendo cambios. Entonces, es para mí una de las definiciones más lindas. Ahora, si querés, hablo de algunos modelos, pero todos son muy sugerentes. Liderazgo adaptativo, regenerativo, liderazgo consciente y liderazgo ecosistémico. 4 corrientes de liderazgo de las que estamos hablando hoy en el mundo de los MBAs. Están hablando de este liderazgo colaborativo entre áreas, porque lo que más duele en las organizaciones son las sinergias entre sectores. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a mí me dijeron. Y liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Y ahí lo conecto con protagonismo. El protagonismo que hace que haga que sucedan las cosas. Te mando un mail, ¿no? No, te mando un mail, levanté el teléfono, fui a negociar, sacamos un acuerdo win-win y la cosa pasa. Entonces, protagonismo para que las cosas sucedan y la diversidad y humildad. Porque no podés estimular diversidad si no reconoces que tal vez yo esté equivocado. Puede que tu idea sea superior o mejor que la mía. Y eso duele, ¿no? El ego ya sabemos que es un tramposo en el camino del desarrollo humano. Así que re de acuerdo. Bueno, es que sí, bueno, ya un poco para cerrar, me quedé mucho con lo que dijiste de hacer y que las cosas sucedan, porque es algo que en Mirgor mencionamos muchísimo. Entonces, nada, me quedo, creo que, bueno, también los que escuchen, la audiencia que escuche y que ve este podcast, se va a quedar mucho con lo que dijeron ambos de, bueno, la escucha, la participación activa y colaborativa con otros, y que el liderazgo creo que no es algo individual, sino que es algo, como vos decías, colectivo, y que es también más rico cuando se trabaja en conjunto y en equipo, ¿no? Así que bueno, un poco es agradecerles a ustedes por haber estado acá. La verdad, a mí me pareció una charla muy interesante, me quedo con ganas de seguir escuchándolos, pero bueno, nos corre un poco el tiempo. Así que bueno, muchas gracias por venir a los dos. Espero que nos podamos encontrar en algún otro momento. Seguimos en un cafecito. Sí. Gracias.